soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios y lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. multitud de errores, me inclino
¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Para los que están en otros lugares, hoy día ha sido el día más helado en Santiago de Chile. Así que, y todavía está ese sol mentiroso que sube el ánimo nomás porque está despejado, pero de ahí a que pueda entibiar nuestros huesitos todavía no ocurre eso. Muy bienvenidos a todos por las diferentes plataformas en que ven esta reunión, digamos, que tenemos hoy día. Así que estamos muy contentos de poderlos saludar y que este es un nuevo día para poder celebrar al Señor. Así que quería leerle el Salmo siempre, una nueva versión internacional, que es un salmo muy conocido que lo cantábamos también hace muchos años, y que nos invita a hacer algunas cosas, ¿no? para que todos estemos con alegría en este día para alabar al Señor. Dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y teniendo este salmo como base, vamos a orar, pero le quiero enfatizar un par de cosas más. Siempre, hermano, no importa la situación que sea, alabemos a Dios, hagámoslo con alegría, con regocijo, como dice acá, porque hay algunas cosas que el Señor están ahí. El Señor siempre nos va a dar motivos y nos va a dar razones para que nosotros podamos siempre adorarlo. Él no dice, alábenme, como dice Dios, con alegría, sin que no haya motivos para eso. Y Él lo dice acá perfectamente. Él dice que Él nos hizo y somos suyos. O sea, al ser de Dios, nosotros tenemos la seguridad más grande que podemos tener en toda la tierra, en toda la vida, y eso a nosotros nos da una razón para alabarlo. O sea, Dios nos hizo, ¿ya? El Creador nos hizo, somos suyos. Eso quiere decir que Él nos va a proteger siempre. Por eso es que nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y que le demos alabanza y le demos gracias, ¿ya? Esa es algo que también nosotros debemos hacer, porque Dios es bueno y su fidelidad, ¿ya? Y su gran amor es eterno y para siempre. Con este salmo alabamos al Señor. Padre, te damos gracias en este día, amado Dios, en que podemos estar juntos a través de muchas formas, Señor, pero estamos juntos en espíritu, Dios mío. Eso nada lo puede romper. No hay pandemia que pueda romper la comunión que nosotros tenemos en espíritu. No hay pandemia que pueda quitarnos a nosotros la calidad de ser hijos de Dios, porque un día abrazamos la cruz de Cristo, un día nos arrepentimos, un día fuimos al Señor, y eso no lo puede quitar nadie. Echamos mucho de menos de estar juntos, pero en todo este tiempo hemos vivido también esa cosa tan especial del Espíritu
Espíritu Santo, que sabemos que estamos unidos por el Espíritu Santo, como predicaba yo hace un par de semanas, estamos unidos por una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Cristo que perdonó nuestros pecados, un solo Dios Padre eterno. Así que yo lo invito ahí donde está, que alabe al Señor, que lo adore, que le diga lo bueno que es, que le dé gracias, como dice el Salmo, porque hasta acá el Señor nos ha ayudado, y nos va a seguir ayudando. Había momentos difíciles y no dudamos que va a haber otros momentos también difíciles, pero estamos acá porque el Señor nuestro Dios es bueno, como dice, es bueno, su fidelidad es para siempre. Así que hoy día te alabamos, Señor, hoy día una vez más damos gracias, hoy día una vez más te ponemos en alto, un día una vez más decimos que no hay nadie como tú, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos ahí donde estén. Bendícelos cuando vean esta predicación, esta reunión en general. Bendícelos, Señor, y que tu presencia se manifieste en cada uno de los hogares de mis hermanos. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos. Gracias, amado Dios. Bueno, hermanos, hoy día vamos a tener también predicadora invitada, así que hoy día nuestra hermana Mónica Pérez nos va a compartir un mensaje y que va a ser de bendición para nuestra vida, algo actual, contingente también en cuanto a cómo vivimos nosotros como sociedad. Así que ahí donde usted está en su hogar, dele un aplauso de bienvenida a Mónica. Ya, Mónica, te escuchamos, ¿ya? Hola, muy buenos días para todos, amigos, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, tuve la oportunidad de entregarlo hace 12 años en un encuentro de jóvenes que realizamos. Obviamente está actualizado, o si ustedes quieren, remasterizado, porque si en ese entonces el tema era preocupante, hoy, pasados 12 años, está exponencialmente peor. Este tema debe ser oído y visto, ambos. O sea, no sirve si usted se va a hacer otra cosa y lo escucha solamente. Por lo tanto, yo lo invito a tomar asiento. Cada vez que usted se sienta a ver una película, eso le toma cerca de 2 horas de su preciado tiempo. Yo le voy a ocupar la mitad o menos de ese tiempo, pero se requiere su completa atención. Medios que influyen tu mente. La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Los ojos son las ventanas del alma, dice un refrán popular. Los medios audiovisuales son sumamente rápidos en entregar sus mensajes, de forma tal que el receptor no tiene el tiempo suficiente para poder comprenderlos o meditarlos. Es tal el bombardeo de mensajes que la capacidad crítica se inhibe. Veamos este pasaje con las distintas traducciones que lo amplían para entender mejor. La luz del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo ve bien, sencillo, está sano, tu visión clara, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo es maligno, tenebroso, ve mal, estuviera enfermo, si tu visión está nublada, entonces tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes, qué densas no serán las mismas tinieblas. Finalmente, si la única luz que tienes es oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Nos amplía mejor lo que quiso decir el Señor. Hace años hubo un comercial que decía que la imagen era nada y la sed lo era todo. Pero eso es mentira, porque la imagen es todo. Si comparamos esta imagen de una de las calles de Siria, 10 años en guerra, y la contrastamos con esta otra imagen de una de las calles de Nueva York, la diferencia es evidente.
sin decir una sola palabra. Si contrastamos estas otras dos imágenes, también podemos ver claramente el contraste sin que medie una sola palabra. Y estas otras dos imágenes, sin palabras, dicen mucho, comunican mucho. Todo lo que vemos y oímos nos afecta. Poco, mucho, aparentemente nada, pero nos afecta porque queda grabado en nuestra mente, en el inconsciente y en el consciente. Por ejemplo, cuando usted agarra una película en televisión que aparentemente no había visto, pero de repente empieza a darse cuenta que parece que sí la vio y empieza a acordarse de personajes, de lo que va a suceder después, de quién es el culpable. ¿Por qué? Porque hasta ese minuto usted no tenía conciencia de que tenía ese recuerdo en su mente, pero bastó ver algunas pocas imágenes y se activa inmediatamente aquello que sí estaba dentro nuestro. Ahora depende obviamente del estado en que estemos y de la sensibilidad de cada uno, cuánto nos afecta lo que vemos y oímos. Pero es un hecho que todo, absolutamente todo, queda grabado en nuestra mente. Las imágenes, dicen los publicistas, entran a nuestra mente sin colador. Si una persona, por ejemplo, se acerca a usted y le dice que quiere hablarle sobre la brutalidad que ocurre en las calles de Siria, usted podría parar a esa persona y decirle no quiero saber de eso. Pero si usted toma una revista y se encuentra con la imagen que yo le mostré hace un momento o la ve al encender el televisor, usted ya sonó, la imagen entró en su mente. Es considerable que nosotros recibimos un montón de mensajes que no nos pertenecen, que no tienen que ver con nuestra idiosincrasia, sin embargo, asimilamos y retenemos. Veamos entonces cuáles son los principales medios que influyen en nuestra mente. La televisión, lejos el medio más influyente, lleva 70 años dentro de los hogares del mundo. Desde mediados del siglo pasado, aunque a Chile llegó 10 años después para el Mundial de Fútbol del año 60 y solo algunos privilegiados la tenían. Algunas estadísticas: en Gran Bretaña 7 de cada 10 hogares no usan control parental. 4 de cada 10 padres con hijos adolescentes no tienen reglas para ver televisión. En Estados Unidos, más del 80% de los menores de 6 años están frente a una pantalla 2 horas diarias. En España, 800.000 niños ven televisión después de las 10 de la noche, cuando se supone que no tienen que ver. Y niños entre 4 y 12 años pasan 864 horas al año viendo televisión. Al colegio ocupan 960. La televisión es el medio más visto por más gente y por más tiempo, pero lejos de contribuir al desarrollo cultural y social, distrae de tareas más alentadoras, trascendentes. A menor educación, más televisión se ve y viceversa. Ahora, la televisión en sí misma no debe ser satanizada, pues hay programas excelentes que han mostrado a los niños nuevas habilidades, han ampliado su visión de mundo y en general pueden promover actitudes y conductas que benefician a la sociedad. Pero ese tipo de programación no genera los dividendos que las compañías esperan. De hecho, la televisión comercial, que es la que sobreabunda, tiene objetivos diferentes del desarrollo personal y cultural. La revolución de Internet, esta locura del mundo entero conectado digitalmente, no tiene comparación a otras revoluciones de la historia. Esto cambió para siempre la forma en que nos relacionamos y nos movemos como sociedad. Recordemos que a mediados de los 90 se popularizó con los famosos computadores personales que habían en las casas, ya que había salido el Windows 95.
Antes había que hacerlo solamente con plataformas de Apple. En el 98 salió el primer gran buscador de información. Para el 2002 ya se habían empezado a masificar los notebooks, o sea, computadores que no tenían que estar dependientes de un enchufe. En Facebook apareció la primera gran red social, ¿verdad?, que modificó los hábitos, sobre todo de las generaciones jóvenes, que les gusta Internet porque acorta distancias, porque acerca a otras culturas, porque hay páginas de todo y muy fácil acceder a una cantidad increíble de información, actualidad, entretenimiento también, y sumamente útil en lo académico y lo laboral. Ahora, pero también tiene una parte, digamos, un contra, que es que hay exceso de información y no siempre saben cómo seleccionarla. También contribuye a la ley del menor esfuerzo, que antes había que ir a las bibliotecas a buscar información presencialmente. Vemos también de algún modo cómo se deteriora el vocabulario. Se generó una jerga muy específica con acortamientos de palabras, etc. Ahora, si bien hay una cantidad tremenda de contactos que se obtienen con esto, las relaciones son superficiales y no hay mucho desarrollo de las habilidades sociales. También baja el nivel de las actividades creativas y recreativas, como que se cambió la realidad del pasto, del sol, de la calle, para permanecer frente a las computadoras, ¿verdad? Así que los adolescentes prefieren refugiarse en lo virtual, en la ficción. Otra de las consecuencias no deseadas de esta revolución informática es lo que podemos llamar la brecha digital generacional, porque muchos adultos y la mayoría de los adultos mayores quedaron prácticamente marginados de estas nuevas tecnologías. Y los jóvenes y adolescentes tienden a pensar como que los viejos no cachan nada de esto, como que no cacharan nada de nada. De hecho, todas las culturas adolescentes y sus lenguajes tienden a dejar a los adultos fuera. Pero la identidad se crea en intercambio personal y transmisión generacional. Eso es el plan de Dios. De hecho, veamos qué dice su palabra. Dice: atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Miren esta otra, es tremenda. Levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios. Yo soy el Señor. La subrevolución de los dispositivos móviles inteligentes, los llamados teléfonos inteligentes, smartphone, que comenzó cuando salió el famoso iPhone 1, me imagino que era, en el 2007, cuando los teléfonos dejaron de usarse para hablar simplemente y comenzaron a transmitir imágenes. Una cosa tremenda, porque al final era toda la información al alcance de tu mano. La industria del entretenimiento, partiendo por el cine, que con las actuales plataformas digitales amplió sus fronteras. Cada lanzamiento de esta industria tiene una tremenda expectación mediática, antes, durante y después. De hecho, hay fanáticos que duermen afuera del cine para ser los primeros en entrar a la premiere, o no se hacen ningún problema en hacer largas colas para obtener las entradas. Todo el llamado merchandising que produce esta industria es tremendo. Tenemos el ejemplo de las producciones Disney, cuyos principales consumidores son los niños, y vaya que consumen. Pero veamos datos que no son tan conocidos. Por ejemplo, Titanic, la famosa película del año 98, costó $200 millones realizarla, año 98. Harry Potter, 2000, 2002, costó 150 millones y recaudaron $102 millones, aparentemente a pérdida, pero un detalle, eso fue el primer fin de semana. Resulta que
a 5 días de su estreno habían recaudado 330 millones, más que pagados. Y Avengers, 600 millones de dólares su realización. Le dejo a usted la pega de ver cuánto más han recaudado. Bueno, ¿y qué decir del cine en su casa, verdad? Después de los videos, de la televisión por cable, llegaron estas plataformas de streaming a inundar los televisores del planeta. Fíjense que una de las series más populares de Netflix es la famosa Casa de Papel, producción española. Y hay un detallito que tampoco es muy conocido. Sus actores principales cobran o les pagan $100.000 por episodio. Y son 38 episodios. Saque usted la cuenta cuánto se desembolsa. Stranger Things, otra serie muy popular que tiene un costo de $8 millones por capítulo. Pero hay una un poco más antigua que la supera, Juego de Tronos. Esta cuesta $15 millones cada capítulo y son 73. Entonces uno dice, ¿y por qué tenemos que entretenernos tanto? Bueno, yo ya les dije que hay alguien sumamente interesado en que usted y yo nos entretengamos lo más posible, entre otras cosas para que perdamos de vista imágenes como esta. Fíjense ustedes que somos 7.650 millones de personas en el planeta. De ese número, 821 millones viven con hambre real. La FAO calculó que con $160 anuales por persona podemos acabar con este flagelo. Es decir, un poco más de $13 mensuales y podemos aliviar este sufrimiento. Llevado a pesos chilenos estamos hablando de 9.900 pesos. ¿Se imaginan ustedes si se le aplicara un impuesto a estas mega compañías de la industria del entretenimiento que tuvieran que pagar 10.000 pesos mensuales para esto? No creo que quedarían desfinanciadas. Es decir, que es perfectamente posible acabar con este dolor. Pero nadie entiende por qué no ocurre. Los videojuegos. Escuchemos a este analista. Debe haber excepciones, pero tras analizar más de 250 videojuegos, no ha habido ninguno que no exalte la violencia, el sexismo o el racismo. Los juegos están pensados para un imaginario masculino y responderían a los deseos y aficiones de los varones. Por eso son ellos los que más los juegan. Quizá el atractivo de estos videos sea que para nuestros jóvenes y no tan jóvenes les permite pasar de la mirada a la acción al menos simulada, y esta acción nos permite transgredir normas sociales sin sufrir consecuencias de ningún tipo. Podemos engañar, mentir, asesinar a otros seres humanos y se nos dan premios por ello, más vidas, más energía, más tiempo, etc. Y cuantos más asesinemos, más se nos condecorará. Estos videos no solo alientan la indiferencia ante actos violentos irracionales, sino que premian el asesinato más sanguinario posible, disfrazándolo de justicia vengadora contra nazis y asesinos. De hecho, en las cámaras de tortura tú puedes prolongar la agonía de tus prisioneros manteniéndolos vivos. Los jóvenes encuestados no creen que estos videos les afecten. Mención especial para este juego que es uno de los más populares de los últimos años, digno de análisis. Han salido programas que muestran la adicción, igual o peor a la de las drogas, de los famosos juegos en línea. De hecho, hay 1.200 millones de personas que están jugando videojuegos en todo el mundo. Eso representa casi un 40% de la población online del mundo. O sea, la mitad de los que están conectados están jugando juegos. La música, uno de los dones más preciados
que dio el Señor a los seres humanos. Ha existido desde siempre, desde tiempos inmemoriales. Música, instrumentos, cantantes, pero a mediados del siglo pasado, o más bien principios del siglo pasado, justamente con la incorporación de la tecnología, la música, todo este mundo de la música, de los instrumentos y de las voces, sufrió una conmoción, por decirlo de alguna forma. Una encuesta a jóvenes entre 12 y 17 años arrojó que escuchaban un promedio de 2 horas diarias. Se sabe que ellos construyen su identidad con vestuario, peinado, lenguaje y se convierten en sujetos culturales identificables y diferenciables, de acuerdo a la manera que tienen de entender y vivir el mundo. Los amigos son el núcleo donde se generan los patrones de conducta y códigos a asumir. El consumo cultural los cohesiona. Si el elemento que cohesiona es la música, ella determina la forma de vestirse, peinarse, moverse, hablar. Y esto no es ignorado por las compañías discográficas que tienen bien clarito su mercado, particularmente el juvenil. Ahora, si observamos este negocio redondo de los concursos de talento o programas de búsqueda de talentos, vemos que los medios juegan un papel muy importante, ya sea para reforzar esta idea de que para pertenecer es necesario tener ciertas cosas, como también para generar nuevos mercados atribuyendo valores a la música que son ajenos a ella. Es decir, todo este mundo o submundo, diría yo, que se ha creado alrededor de la música y de los talentos musicales. Temas que durante 59 siglos eran impensados para la música, hoy son comunes. Delincuencia, drogas, alcoholismo, sexo precoz. La música influye sobre nuestras emociones y estado de ánimo. El libro Manual de Niños, Cultura y Violencia señala que géneros como el rap y sus videos contienen altos niveles de violencia. Del reggaetón dicen que los adolescentes que pasan más tiempo escuchando este tipo de música adelantaban el inicio de su comportamiento sexual. En los grandes conciertos de rock, sobre todo de rock, es tanta la adrenalina que algunos jóvenes terminan haciendo locuras solo por diversión. ¿Para qué decir los propios artistas? Otra vez encontramos este precepto. Todas las culturas adolescentes y sus lenguajes tienden a dejar a los adultos fuera, pero la identidad se crea en intercambio personal y transmisión generacional. ¿Sabe usted cómo se vestía un joven de la Edad Media? Así. ¿Y cómo se vestía un viejo de la Edad Media? Igual. Una niña de la Edad Media, igual que su madre. En general, durante los 19 siglos que nos precedieron al siglo XIX, siglo XX y XXI, no había mayor diferencia entre jóvenes y adultos, o entre adultos y viejitos. No había esta separación brutal que existe hoy en día entre las generaciones jóvenes y las generaciones más viejas. Vuelvo a tocar la perspectiva desde el punto de vista de la palabra de Dios. Asimismo, los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse ¿de qué? De modas, de códigos que solo ustedes entiendan, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahí está la profecía de Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay aquí algo muy especial que el príncipe de este mundo ha hecho para dividir las generaciones, para que no haya transmisión. Muchas personas creen que la música es pura y simplemente música. Aristóteles enseñaba que la música imita directamente las pasiones o estados del alma. La música, independiente de la letra, comunica un mensaje. No son necesarias las palabras para que ella tenga significado. Algunos dirán que la música tiene diferente significado para las distintas personas y que el efecto es solo cuestión de una
respuesta condicionada. Pero las investigaciones han demostrado que, por ejemplo, la música que transmite, no sé, enojo o temor a una determinada persona no comunica amor, alegría y paz a otra. De alguna forma todos perciben la misma sensación. Y ella es el arte quien más cautiva a las personas, hace surgir sentimientos. Por ejemplo, el proverbio que dice que el que canta canciones al corazón afligido produce algo en esa persona. También cuando Pablo anima a los colosenses a que estén cantando salmos, himnos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros más que nadie sabemos el poder de una alabanza, cómo puede evocar y provocar en nosotros algo muy especial. Ese es uno de los 10 videos musicales más vistos de la historia de la ex niñita Disney. Y ahí está el que tiene el número 1, porque el señor Fonsi y compañía tienen 6 billones de reproducciones, lo que les ha desembolsado una módica suma de 5,5 millones de dólares, en lo que iba registrado, pero ahora deben tener mucho más. Y en este mundo, yo diría submundo de la música, de este tipo de música, no podemos olvidar el origen. Cuando dos profetas describen la caída de Satanás. En realidad Ezequiel habla de quién era él, cómo era. Cuando describe ahí una cantidad de piedras que estaban preciosas, que estaban colocadas, dice, en tus hermosos tambores y flautas, ¿ya? Preparados para el día de su creación. Y podemos inferir por este y otras cosas que él era quien estaba a cargo de la adoración celestial. Y el profeta Isaías nos narra cómo fue su caída. Y como los dones de Dios son irrevocables, bueno, él sigue teniendo los talentos que tiene. Y el problema es para lo que los usa. De hecho, su gran interés es que lo adoren a él, o si no, que las criaturas se adoren a sí mismas. Bueno, cualquier cosa menos la adoración al Dios verdadero. Así que la música es un arma muy poderosa. Así que ojo con las canciones que escuchamos o el mensaje que traen esas canciones. En este punto no puedo dejar de referirme a algo que me llama mucho la atención respecto a estos concursos de talentos que mencionaba. Uno se encuentra con muchos jóvenes que son o eran los cantantes principales o parte de los cantantes en sus respectivas iglesias. Y cuando se meten en este mundo o logran entrar, el mismo mundo se los come vivitos y coleando. Porque no me vengan con el argumento de que se trata de una realización profesional como cualquier otra, o que uno es muy canuta, cuadrada, y cómo ponerle tanto, porque acabamos de ver que esto se trata de que te adoren a ti o tú te adores a ti mismo, pero nunca te van a dejar adorar a Dios. Y respecto de eso hay 2 casos icónicos. Algunos deben saberlo. Elvis Presley y Whitney Houston eran los cantantes principales de sus iglesias cristianas cuando eran niños y adolescentes. Y de ahí saltaron al estrellato. Pero ¿cómo terminaron? Es un tema para considerar. Así que los medios audiovisuales sí influyen en nuestra mente. Entonces, ¿es malo escuchar música, ver televisión, jugar videojuegos, etcétera? El punto está en que nosotros como cristianos no perdamos de vista quién está detrás del manejo de todos estos medios y que nos mantengamos en el punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Lo que Pablo decía a la iglesia de Corinto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otra traducción dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna cosa. Dicho en otra traducción, aunque pueda hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Ese es el punto de equilibrio. Me gustaría compartir un mensaje de un buen amigo. Antes a los cristianos se les perseguía, torturaba y asesinaba para que no predicaran el evangelio de arrepentimiento, perdón y salvación en Cristo. Hoy basta con entretenerlos, ideologizarlos y afanarlos. Creo yo que para los que vivimos en un país occidental, todavía con libertad de culto y de expresión, la persecución no es tema. De hecho, me imagino que cuando los demonios territoriales le preguntan a su jefe supremo ¿qué hacen con los cabros de la Iglesia de Chile?, él debe decirles, no se preocupen, tenganlos hartos, harto Netflix y videojuegos, y también pueden, hasta que se agarren en discusiones políticas y que estén bien preocupados de las cosas que quieren obtener, de viajar, de sus títulos, etc. Con eso, cero peligro para el reino de las tinieblas. Como dijimos, a todos nos afecta lo que vemos y oímos, pero los más expuestos son los niños y adolescentes, porque ellos no saben distinguir las intenciones de los adultos. Un niño ve promedio 3-4 horas de televisión al día y la mayor parte de ese tiempo ve programas que no están destinados a la audiencia infantil. Teleseries, concursos, programas musicales para jóvenes. Un niño no sabe distinguir la fantasía de la realidad. Por eso que cuando ven una película de terror o ese tipo de imágenes, ellos sienten verdadero miedo. No pueden asimilar aún que eso no existe en la vida real. Ellos en realidad no tienen criterio para seleccionar la oferta televisiva. Y bueno, los programas para mayores de edad, que se supone que empiezan a las 10 de la noche, es un chiste. Eso no ocurre. El problema es que la imitación es uno de los principales mecanismos de aprendizaje de los niños. Entonces, si imitan a sus cercanos, es esperable que imiten lo que ven en televisión. Si tienes 4 años y puedes prender el aparato, entonces tienes derecho a obtener la misma información que un joven de 14 o un adulto de 40, al alcance de un botón. Los adolescentes es más o menos lo mismo. Ellos también están expuestos porque son vulnerables. Incluso nosotros, los mayores, o usted nunca le ha pasado que ha visto algo asqueroso que lo deja mal. Bueno, la televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en conductas, actitudes y valores. En muchos hogares, la televisión amenaza la tradicional tríada de la socialización: familia, escuela e iglesia. Estamentos en el fondo dados por Dios, porque la televisión se convirtió y los medios de comunicación se convirtieron en las nanas digitales de los niños. Se sabe, por ejemplo, que la violencia excesiva en ellos contribuye a la delincuencia en muchos adolescentes, pero nosotros podemos revertir eso. Sencillamente debemos contarle a nuestros hijos historias que favorezcan su sano desarrollo y afiancen conductas positivas, en lugar de permitir que los medios fomenten las negativas. El problema de la violencia en los medios. Hay cientos de estudios que dicen que es dañina por el aprendizaje de comportamientos agresivos. Hay un aumento en la insensibilidad hacia las víctimas. También un aumento al miedo a ser víctimas. Aumento en las agresiones, porque más encima esta violencia parece estilizada, o sea, no muestra el daño real en las víctimas.
además las suelen cometer personajes atractivos que no sufren remordimientos o críticas por su comportamiento. El afán de realismo de los productores puede confundir la conciencia de los jóvenes. Un adolescente acostumbrado a ver escenas violentas, incluso de dibujos animados, no tendrá la misma sensibilidad ante un acto violento real como uno que nunca las ha visto. Y no solo eso, también pierden el gusto por lo que no es violento. De tanto ver, ya no nos afecta. Muchos estudios han revelado una asociación sólida entre la exposición de adolescentes a la violencia y el consecuente riesgo de aceptar el uso de ella o comportamientos agresivos para resolver problemas o lograr objetivos. El problema de la presentación de una falsa vida de los adultos. Es tan poco el amor verdadero, compromiso, madurez, lealtad y otras virtudes que se transmiten en los programas que mayoritariamente se dan, y tanto, quizá demasiado, el hedonismo, amores irreales, sexo gratuito, ambición, intrigas, adulterios, cambios de parejas, divorcio, engaño, corrupción, homosexualidad y lesbianismo a destajo, vocabulario no adecuado, jóvenes rebeldes y agresivos con sus padres, etc., que son ejemplos nocivos para una mente y un espíritu en desarrollo, como es el de los adolescentes. Finalmente, todas estas cosas no ayudan a dignificar a la persona humana, sino que más bien la degradan. Por lo tanto, se habla de una difusión de antivalores. Ahora, para los adolescentes, la constante exposición a estos modelos los hace caer fácilmente en lo ordinario y vulgar, y los lleva a defender conductas desvergonzadas, creándose hábitos modernos e informales. Hace una década fue común, no normal, pero sí común, que una serie como Beavis y Butthead y el programa Jackass de MTV se convirtieran en un modelo de holgazanería e insensibilidad para toda una generación, dejando en ridículo a los padres que trataban de inculcar valores a sus hijos como la laboriosidad, la buena educación, etc. Además, la publicidad que plaga estos medios intenta promover la compra de productos mediante la explotación del sexo y el placer, colocándolos como final feliz de toda acción. Todo esto no apunta hacia los buenos hábitos, los valores humanos o hacia el desarrollo cultural o intelectual, sino que ocasiona una grave distorsión de valores, que al darse en forma masiva altera o termina alterando notablemente el equilibrio de una sociedad. Esto es tremendo, pero la televisión ha modificado la naturaleza de la infancia, ha derrumbado muchas de las barreras tradicionales que protegían a los niños de las duras realidades de la vida adulta. No debe sorprender a nadie que los niños que ven más televisión sean más agresivos, más obesos, más pesimistas y menos empáticos, menos imaginativos y no tan buenos estudiantes como los que ven menos televisión o muy poca. Han estado expuestos a un mundo de violencia, sexo, mercantilismo y traición muy por encima de su capacidad emocional. Las redes sociales. Estas herramientas espectaculares y entretenidas que se crearon, que han logrado cosas hermosas como reunir familiares, uno se ha encontrado con amigos de la infancia, se han encontrado donantes, personas desaparecidas, se han llevado adelante campañas solidarias magníficas, pero está la otra cara de la moneda, la cara menos amable, que también despertó cosas nocivas. Podríamos decir, desde el reclutamiento de, por ejemplo, ISIS, esta organización de extremo islamismo, que reclutó voluntarios a través de sus redes, los supremacistas blancos hicieron otro tanto, hasta el narcisismo insufrible de aquellos que no pueden estar un día sin publicar algo. Mención aparte,
es la polarización que ha producido en muchas sociedades, incluyendo la nuestra, y las famosas fake news, ¿verdad? Y lo sorprendente de todo esto es que nosotros estamos conscientes, la mayoría de nosotros está consciente de esta cara amarga de estas plataformas y de la adicción que producen, pero solo seguimos siendo parte del problema. Para ahondar en este tema de las redes sociales, yo me basé en 3 fuentes. Una de ellas, un documental imperdible en Netflix, El dilema de las redes sociales. Yo supe de él porque nuestro hermano Fernando Rivas lo comentó. Realmente lo recomiendo, absolutamente. Allí el principal entrevistado es un ex diseñador ético de Google. Y él se pregunta, ¿es normal? ¿O estamos bajo algún tipo de hechizo? Yo sé quién es el principal hechicero que existe en el planeta. Él dice, por ejemplo, nunca antes 50 diseñadores entre 25 y 35 años en California habían tomado decisiones que afectaran a 2.000 millones de personas. O sea, unos pocos hicieron que muchísimos termináramos enredados en todo esto. Otra de las cosas que llama la atención es que esto es completamente gratuito. Pero esta persona dice, si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. Este es un mercado que nunca antes había existido. Se comercia exclusivamente con seres humanos. El negocio entonces de estas mega compañías, Facebook, Instagram, YouTube, etc., no son tus datos ni ofrecerte avisos comerciales, es modificar tu comportamiento para optimizar el rendimiento de esos avisos. Yo hace un tiempo atrás vi una vez un video de un perrito que estaba terrible y lo rescataban y cómo se recuperaba, etc. Lindo, emocionante. Y desde ese día no pararon de llegarme videos de ese tipo. Y de repente no me doy cuenta cuando me he visto 3 al hilo. Porque para mí, a mí me enganchan. Bueno, eso no es accidental. Pueden hacerlo porque los algoritmos, que es la famosa tecnología de inteligencia artificial, al procesar millones de datos sobre lo que hacemos, porque todo lo que hacemos se observa, se registra, se mide, aprenden a predecir nuestro comportamiento mucho mejor que nosotros mismos. La información que soltamos alimenta estos sistemas y impresionantemente carecen de supervisión humana. Sin embargo, cada vez hacen mejores predicciones de lo que haremos. O sea, para conocerte, dice este ex diseñador de Google, e influir sobre ti, necesitan mantenerte conectado. Esa es su misión, las famosas tecnologías de persuasión. Ahora, los billones de dólares que ha generado este mercado han hecho a estas compañías las más ricas de toda la historia de la humanidad. O sea, estas le ganaron a la industria del entretenimiento. Nos volvemos adictos a esto sin siquiera darnos cuenta. Es como un truco psicológico. Incluso sabiendo cómo funcionan los trucos, eres susceptible a ello. Tú dices, no, si solamente voy a chequear una notificación. Y 40 minutos después dices, oh, ¿qué me pasó? Solo hay 2 industrias que llaman usuarios a sus clientes: el narcotráfico y la tecnología. Y esta es la tercera fuente en la que me basé. Un investigador alemán famoso que fue el que alertó sobre la intervención de Cambridge Analytica en la campaña de Donald Trump. Él dice, nos cuesta admitir el efecto en nosotros mismos. Nos preocupa mucho ver a nuestros hijos pegados todo el día a un chupete digital
incapaces de concentrarse o asimilando expectativas poco realistas sobre sus cuerpos. Pero nosotros somos otra cosa. Usamos las redes por divertirnos. Nadie nos mete un chupete en la boca. Haga este pequeño experimento. Pregúntese cuánto tiempo diario usa su celular. Y también pregúntele a sus cercanos. Y después corrobórenlo en el registro del teléfono. Se sorprenderá de ver que la mayoría de nosotros cree que usa la mitad del tiempo que realmente usa. ¿No? Si yo tomo unas 2 o 3 horas al día el celular. Mentira, lo tomas 4 o 6. Él dice, la gente sabe que ya es suficiente con 8 horas de trabajo frente a la pantalla. Pero llega a su casa, entra a su dormitorio, se toma 2 respiros y saca su celular igual. Ya no puede evitarlo. El crecimiento de la digitalización siempre fue exponencial, pero la pandemia lo aceleró con esteroides. Martin Hilbert es esta persona que yo les hablo. Él dice que esto tuvo al menos 3 efectos. La tóxica secuela de la sobresaturación, lo que le pasó a los profesores y alumnos que han tenido que estar 5 días a la semana conectados, mañana y tarde. La dependencia de estas tecnologías, porque prácticamente todos nos vimos obligados a usarlas, a estar conectados. Y un tema no menor, el de las noticias falsas. Si bien siempre han existido, con la pandemia se multiplicaron. Y dice, al algoritmo no le importa hacia qué lado te llevan las noticias falsas. Simplemente le sirven para atraparte porque cuadran mejor con tu sesgo cognitivo. En particular, 2. 1, el sesgo de la confirmación, que en el fondo si lo que estás viendo refuerza lo que tú ya crees, se ha comprobado que es 90% menos probable que lo identifiques como falso. Y aún si te advierten que es falso, es 70% más probable que un tiempo después igual la recuerdes como verdadera. El otro sesgo es el de la novedad, porque la verdad no suele ser novedosa, ya la has escuchado. Dice, así, las noticias falsas obtienen en las redes 20 veces más retweets que las verdaderas. Prácticamente 7 millones de personas ven teorías conspirativas diarias. Dice él, es casi una religión global. Y en este punto, hermano querido, los canutos somos secos para agarrar papa con muchas de estas noticias falsas. Hace no mucho tiempo atrás salió la noticia del famoso Mesías que había reconocido Israel y bueno, se replicó en todos los medios cristianos o gran parte, y la cuestión era derechamente falsa. Era un hijo de un millonario judío que creo que sacaron unas escenas de su matrimonio, en fin. Pero hay muchos compartiendo esta cosa. Yo tengo un hijo que es periodista y siempre me dice, mamá, la fuente es vital. Entonces yo a veces le comento ciertas cosas y me dice, ¿dónde leíste eso? ¿En noticiascristiana.com o en Señales del Fin? Y claro, porque hay que ser responsable con este tema. Ya hay suficiente gente, digamos, provocando división en la propia iglesia respecto de posturas teológicas. Y si más encima alineamos todo eso con noticias que no son reales o verdaderas, la cosa se complica. Así que si ves ese tipo de videos, empiezas a dudar de todo. Y si la verdad de los hechos ya no cuenta, las reglas tampoco. Por eso crear confusión les interesa tanto a los líderes populistas o autoritarios. Esta persona dice, algunos creen que Zuckerberg estudia nuestra personalidad para irse a un sótano oscuro con el Joker y Darth Vader a planear cómo dominar el mundo conspirativamente. Pero no funciona así.
las tecnologías persuasivas encuentran nuestras debilidades por ensayo y error, con pruebas ciegas de A o B. Ponen dos versiones de un mensaje y ven cuál produce más clics. Así descubrieron que las publicaciones que expresan indignación generan el doble de me gustas y el triple de veces se comparte. La ventaja de los algoritmos es que estas conductas son predecibles. Somos irracionales, pero predeciblemente irracionales. Por eso tenemos que asumir que no todo lo que leemos en Internet es cierto o es necesariamente cierto. Él dice, debemos ser mucho más humildes sobre nuestra propia capacidad de comprender la realidad y darnos cuenta que muchas cosas que nos han dicho pueden ser derechamente falsas. Si una persona tiene una inclinación ideológica o política determinada, eso es lo que va a ver todo el tiempo. Porque la información falsa, comercialmente hablando, es muy útil para ellos. De hecho, las noticias falsas tienen tanto poder que han generado una tremenda polarización en la sociedad al punto de ver en todas partes guerras culturales, porque algunas personas ven una determinada cosa que otros no ven y se van agrupando según esos intereses. Así que cuando estemos a punto de difundir algo que no estamos seguros, que no hemos leído a conciencia, que no hemos investigado a la fuente, no lo compartamos porque, dice él, asumamos la responsabilidad de ser potenciales vectores de contagio en este problema colectivo. Esta es la tercera fuente que cito. Cuando estamos presentes nos sentimos satisfechos. No necesitamos ningún software ni la necesidad de comprar nada. Por eso, el que estemos presentes, desconectados, no les resulta rentable a las redes sociales. Esto lo dice esta persona, Justin Rosenstein, porque él es un programador, empresario que trabajó en Google y Facebook y fue el creador de la famosa manito me gusta. Él dice que las redes sociales se adentran en estructuras internas del cerebro que activan impulsos básicos que nos resulta muy difícil controlar. Recuerden que esto no es accidental, es intencional. Fue creado y diseñado para tenernos absortos en ellas. Y por lo tanto, él dice, una vez que eres consciente de lo que hace la tecnología, cómo nos está polarizando, desinformando y afectando, tú como persona puedes retomar el control y tomar decisiones. Todos recomiendan desactivar las notificaciones, sacarle el volumen a las notificaciones de WhatsApp, salvo que sea algo muy importante. Privilegiar las conversaciones presenciales, tratar este tema en familia, porque nos afecta a todos, particularmente si vivimos con adultos mayores o niños muy pequeños, nos ven todo el día con el teléfono en la mano. La dependencia social, especialmente en las generaciones jóvenes de todas estas redes. La explosión de ellas ha coincidido con el aumento medible en la ansiedad, sensación de soledad, suicidio adolescente, sobre todo en chicas, mujeres, sin mencionar el tema del ciberbullying, que es un capítulo aparte. El tema es que estas redes vuelven a los usuarios dependientes de los comentarios y reacciones de sus seguidores, a tal punto que permiten que esas cosas definan su valor e identidad basados en una aprobación social falsa. No fuimos hechos para recibir dosis de aprobación social cada 5 minutos. La popularidad que obtienen con estos likes, me gusta y similares es popularidad falsa, pero le asignamos valor. Cada vez son más pequeños los niños que entran a estas redes. Y las reacciones que las otras personas tienen a nuestras publicaciones nos generan dopamina, tal cual como lo genera la comida, las drogas, el sexo. Una de las cosas que me llamó la atención al buscar algunos perfiles de muchachos es que muchachas sobre todo salen todas con esta expresión que hasta la Mona Lisa copia.
Concluyendo, ¿cuál es el problema finalmente con todo esto desde un punto de vista bíblico? El problema no es que las redes sociales o los medios de comunicación sean pecado en sí mismos. Es como el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo no es bueno ni malo, depende de su uso. Si lo uso para cortar carne es bueno, si lo uso para enterrárselo a alguien es malo. El tener una cuenta de Instagram o Facebook o seguir una serie no es pecado. El problema radica en la facilidad con la que podemos ser dominados por ellos. Lo mismo con lo que vemos y escuchamos cada día a través de todos estos medios. Ahí vuelve a estar el consejo de Pablo a la iglesia de Corinto, que era una cultura entregada a los placeres, era romano, pero tal como hoy, la cultura entregada al hedonismo. Entonces la preocupación de Pablo era la sutilidad de esas cosas para dominar al creyente. No es que fueran pecados en sí mismos, por ejemplo, la comida que está advirtiendo, habla del sexo también, que en el fondo dice que el sexo, o sea, la comida y el sexo fueron creados por Dios, un don de Dios para nosotros, pero no es que el cuerpo haya sido creado para la comida, hablando de la glotonería, no es que el cuerpo haya sido creado para la fornicación. Cuando el sexo está fuera del matrimonio se convierte en algo adictivo. Finalmente se resume en esta verdad que dice un poquito más adelante: por precio han sido comprados, por tanto glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que la pregunta para nosotros es: ¿estoy siendo dominado de alguna manera por alguno de estos medios? ¿Mi uso de ellos está dando gloria a Dios como el dueño de mi vida? Así que todo creyente debe hacerse un examen serio y objetivo de este tema. Incluso preguntarle a cercanos: ¿tú cómo me veís? ¿Estoy todo el día metido en esto? ¿Gasto mucho tiempo en esto otro? Hermano joven, hermano viejo, la pornografía es un nido de víboras, una guarida de demonios. Y si usted se expone a ello, va a sufrir las consecuencias. Bajo la tutela de los medios de comunicación y a edad cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia no como último, sino como primer recurso para resolver los conflictos. Se vuelven tan dependientes de las ráfagas de fuego que ven y de los efectos visuales prefabricados que ya no pueden inventar sus propias historias. Es hora de empezar a protegerlos. Los medios de comunicación han sido excesivamente indiferentes en cuanto a la imagen que transmiten del sexo y sus consecuencias. La mayoría de las relaciones íntimas que se muestran o se sugieren son entre parejas no casadas o que no tienen ningún compromiso, que se conocen recién. Infortunadamente, los adolescentes suelen sentirse presionados a volverse activos sexualmente antes de conocer a fondo las bases emocionales de la sexualidad humana. Los medios han dejado de mostrar que la sexualidad procede de la intimidad emocional y no simplemente de la intimidad sexual. En general, muestran al sexo como algo glamoroso, instintivo y, lo que es más peligroso, libre de riesgo. Preocupémonos de nuestros hijos pequeños, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hermanos más chicos. Uno como adulto tiene recursos para poder discernir y bloquear muchas cosas, pero ellos no. Finalmente, ¿es tan malo ver mucha televisión o pasar metido en las redes sociales? Depende. La mayoría de nosotros sirve a Dios con su tiempo libre. Entonces, si yo ocupo la mitad o más de ese tiempo en estas cosas, difícilmente voy a tener mucho fruto. Pero hay contenidos que son muy buenos. Ya dijimos,
hay programas, series, películas que son excelentes, pero la mayoría, tenemos que reconocerlo, son basura engañosa, porque proceden del mundo y sus deseos. No nos guste o no, lo creamos o no, los medios de comunicación influyen en nuestra mente. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos dejando entrar mayoritariamente a nuestra mente? Los hermanos de Living Waters, de los Pasos del Maestro, ellos ponen un ejemplo extremo. Dicen, ¿qué haría usted si está fuera de una casa y de pronto se acerca, se asoma a una ventana a través de las cortinas y ve que hay una pareja que está iniciando una actividad sexual? Se supone que se retira de inmediato. Usted no conoce a esas personas, no debiera importarle mayormente. Podrían ser esposos, podrían ser amantes, podrían ser actores que están filmando una película. El caso es que da lo mismo cuál sea la circunstancia. Usted sabe que no tiene que ver eso, que debe retirarse inmediatamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos tan complacientes cuando vemos esa escena en las 1001 películas y series que vemos? Y ahí estamos, para meditar. Yo decido si sigo siendo un pobre consumista más del montón o dedico mi tiempo y energía para cosas que trascienden, cosas que benefician al reino de Dios. Por lo tanto, es importante revisarse lo que estoy viendo, oyendo, mirando, ¿me afecta para bien o para mal? Y si es para mal, ¿estoy dispuesto a dejarlo? ¿Estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas por amor a Dios y a su causa? Como diría nuestro extrañado hermano Gerardo Míos, que Dios nos ayude. De hermanos, quedémonos con yo creo, el consejo sabio de la Escritura y en todo este tipo de cosas que vale la pena cada cierto tiempo verlas, porque esto va en aumento lo de los medios y cada vez más lo que tiene que ver con redes sociales y juegos y todo eso. Nada indica que eso vaya a disminuir, sino que cada vez van saliendo nuevas plataformas. Tomemos el consejo sabio de la Escritura, en este caso, en las palabras de Pablo, que Mónica ahí enfatizó bastante, que todo no es lícito, pero no todo es bueno, no todo me conviene, yo puedo hacer lo que quiera, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Y ahí está la clave justamente de lo que, un poco de lo que nosotros tenemos que seguir. Y la decisión es nuestra, ¿ya? La decisión es nuestra, no digamos siempre que, no, es que esto, es que lo otro, es que no sé qué pasa, no, la decisión es nuestra. Gracias, Mónica, por el mensaje, porque hay que estarlo viendo permanentemente, hay que estar recordando ciertas cosas, ¿ya? Todo es bueno en su justa medida. Hermanos, vamos a adorar al Señor ahora con nuestros recursos económicos, y que Dios siempre tiene cuidado de nuestras vidas. Disculpen, Dios siempre tiene cuidado de nuestra vida y siempre nos da, así que hoy día tenemos una vez más la oportunidad de poder ofrendar a nuestro Señor, de poder dar a lo mejor, si usted quiere, siempre decimos esto para alguna actividad específica que se hace en la iglesia, ya sea para ayuda de migrantes, ayuda de ancianos, ayuda de niños, hospitales, ayuda en campamentos, etcétera. Usted sabe que puede colocar ahí en la ofrenda que hace, que va destinado a Quillí, o a Sonrisas de Amor, o a campaña de alimentos, que estamos en los últimos días de la campaña de alimentos. Así que le agradezco una vez más por todo el sostenimiento económico que ustedes han hecho
no nos olvidemos que igual hay un fondo solidario para ayudar a los hermanos que están siempre un poco más afligidos. Así que también si usted quiere ofrendar para eso, colóquelo ahí también en su ofrenda. Nuestro multiministro de Finanzas, de Hacienda y de Economía, hoy día nos dirige en este momento especial. Y así que, Fernandito Homan, adelante y te escuchamos. Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto en saludarles a la distancia. Nuevamente este humilde servidor, hoy día para compartirles lo que es una reflexión de cara a lo que es dar para la obra de Dios. Los quiero llevar a la siguiente reflexión. ¿Ya? Nosotros como personas, si bien sabemos, fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos varias cualidades, pero una de las principales es que nosotros nos vinculamos, convivimos, nacen lazos del tipo afectivo, laboral, de amistad, etcétera, etcétera. Nosotros somos seres relacionales, nos relacionamos unos con otros y así también nos relacionamos con nuestro Dios. Ahora, sí quiero enfocar esta relación en solamente lo que lo concierne al lazo financiero de lo que les quiero compartir. ¿Cómo es este lazo? ¿Cómo es esta relación entre Dios y nosotros como hijos de Él? Para esto tenemos que entender que cada uno tiene partes, ¿ya? Las relaciones son de dos, ambas partes tienen que contribuir. Entonces, entender bien cuál es la parte, en primer lugar, que tiene Dios. Dios tiene, punto uno, la particularidad de que Él es el dueño absolutamente de todo. La palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Eso está en Salmos 24:1. Mía es la plata y es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Eso está en Ageo 2:8. Por lo tanto, hermanos, es muy distinto, pese a que puede sonar una sutileza, el orar para, Señor, ¿qué hago con mi dinero? Versus, Señor, ¿qué hago con tu dinero? ¿Ya? Es muy sutil, pero para Dios les aseguro, hermanos, que eso es muy, muy importante. En segundo lugar, Dios tiene el control absoluto de cada evento que ocurre. La palabra dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso está en Salmos 135, versículo 6. Por lo tanto, hermanos, si usted por ABC ha metido la pata, se ha mandado alguna embarrada, tranquilidad, porque Dios tiene la capacidad de aún las circunstancias más adversas usarlas a favor de uno. Pero eso es cuando uno renuncia y le entrega sus cargas a Dios. ¿Ya? En tercer lugar, el Señor nos ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. Ya el concepto ahí de provisión. La palabra nos habla de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, es decir, la comida, el vestuario, os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Joven fui y he envejecido. Ya, eso no es para mí, eso es lo que la persona que escribió esto. Para mí falta harto. Y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso está en el Salmo 37, versículo 25. Por lo tanto, nuestro Dios, en lo que concierne a su parte, en primer lugar, Él es dueño de todo, Él tiene el control de todo y Él ha prometido proveernos. Entonces, entendiendo eso, ¿cuál será nuestra parte? Tiene varias ramas, pero se resume en una sola palabra. Fidelidad. Fidelidad, hermanos. Fidelidad con todos nuestros recursos. Hay quienes de manera muy errónea piensan de que la fidelidad tiene que ser solamente con las ofrendas, con los diezmos. No, señor, eso está incorrecto. La fidelidad es con todos los recursos. La fidelidad también aplica en cómo proveemos a nuestras familias, cómo podemos ser capaces de ahorrar, incluso si realmente estamos gastando más de lo que ganamos. ¿Ya? Fidelidad con todos los recursos. Fidelidad sin importar lo que tengamos. Y para esto hago uso de la parábola de los talentos que está en Mateo 25. No se las voy a retar ahora, es conocida, pero sabemos de que tanto al siervo de los 2 talentos, como así al de 5 talentos, el Señor les dio el mismo reconocimiento.
La palabra dice de que bien, buen siervo fiel. Ya, subrayo esa palabra, fiel, fiel. Sobre poco has sido nuevamente fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego tenemos también lo que es la fidelidad en las pequeñas cosas. Lucas 16 nos enseña, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces eso derriba un paradigma ahí de que si yo tuviera todos estos recursos podría dar más. No, hermanos. No, aquí la palabra nos demuestra de que aún en lo muy poco se puede ser fiel. ¿Ya? Luego tenemos la fidelidad con las posesiones de otros. También Lucas 16 nos enseña, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, nuevamente aparece la palabra, ¿quién os dará lo que es vuestro? La fidelidad es importante en lo que es el mundo financiero desde el punto de vista cristiano. El dinero y las posesiones nos moldean en el proceso de obtenerlo, de ahorrarlo, de utilizarlo, de darlo. Pero por sobre todas las cosas, mis hermanos queridos, la fidelidad nos lleva al contentamiento. Filipenses, capítulo 4, versículo 9, esto es nueva versión internacional, dice, pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué Dios? El Dios de paz va a estar entre ustedes. Entonces, hermanos, lo que los quiero invitar en esta tarde es una vez más a ser fiel con lo que tenemos, porque primeramente Dios nos dio para poder, ahora en este caso, poder dar para su obra. La fidelidad, hermanos, es algo que tiene que ser constante, es algo permanente. Cuando uno se casa, uno promete fidelidad para siempre, no por momentos, no por temporadas. La fidelidad es algo que tiene que ser duradero. Con el reino de Dios aplica de igual forma. Así que ahí, en donde estés, te invito a hacer una oración conmigo, inclina tu rostro y pongámonos en oración. Santo Dios, gracias una vez más por permitir reunirnos con nuestros hermanos, poder escuchar tu palabra vía online. Te pido bendición a mis hermanos, Padre, más allá de todo el plano material de recursos, sino que también en lo anímico, Padre. En estas circunstancias la iglesia necesita estar más unida, más afiatada y por sobre todas las cosas estar tomando permanentemente tu mano. Ayúdanos a ser fieles, ya sea en lo mucho, en lo poco, en lo que tú nos has provisto, para así poder dar a la iglesia y poder tener constantemente nuestra casa para seguir buscándote y adorándote. Te encomiendo estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, seamos fieles. Vale la pena ser fiel. Y a la distancia saludarles y darles mi abrazo apretado. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Fernando. Y estamos terminando por el día de hoy. Le vamos a dejar ahí un momento para que pueda ofrendar al Señor y dar en este día también un poquito. Así que estamos ahí juntos hoy día, estamos en sintonía, estamos en contacto, así que muchas gracias, hermanos, por su ayuda, gracias por todo lo que hacen, gracias por manténganse comunicados, anímense unos a otros, gracias por sus ofrendas una vez más, que nos permite llegar a muchos lugares, pero sobre todo anímense, aliéntense, hermanos, a seguir conectados juntos. Ese es un buen uso de las redes sociales, ya animarse, alentarse, orar unos por otros, etcétera, comunicar siempre lo que uno quiere decirle a la otra persona, etcétera. Ahí sí que tenemos que hacer un buen uso. Así que, hermanos, queremos dejarlos con un breve adelanto para terminar, un breve adelanto del segundo capítulo del Late, ya sin Dios no hay late. Así que los vamos a dejar para despedir esto y deseando una buena semana para todos. Un adelanto de un segundo capítulo y una canción para que ahí puedan hoy día terminar, digamos, este momento que hemos tenido juntos, que hoy día ha sido un poco más largo de lo habitual, pero también tenemos tiempo para dedicarle al Señor. Así que estén muy bien, hermanos, gracias por estar ahí, gracias por todo lo que
todo lo que hacen en pos del reino de Dios hay que seguir adelante, hay que seguir insistiendo y extendiendo el reino de Dios a todo lo que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Nos vemos el día miércoles en nuestra oración. Hermanos queridos, ¿cómo están? Gusto en saludarles, sean todos bienvenidos a Sin Dios no hay ley, un nuevo capítulo. ¿Ya? Para los que crecieron en los 90 deben recordar un programa que se llamaba Humanamente Hablando. Esto quizás es una réplica de aquello, pero le queremos dar un trasfondo cristiano. La verdad yo desconozco si hay algo así desde el punto de vista cristiano. Si lo conocen, escríbanlo en los comentarios. Y también si tienen algún tipo de sugerencia, observación, crítica constructiva, aquí no somos expertos y queremos mejorar de cara a un servicio al Señor que estamos dando. Así que sean muy bienvenidos nuevamente y vámonos con nuestra invitada. Ella, desde mi humilde opinión, es una persona que expresa mucho con su sonrisa. Creo que su sonrisa es algo que la simboliza. Es algo con lo cual uno empatiza, uno tiene una complicidad con esa sonrisa tan particular. Yo a ella la conocí simplemente en el ejercicio de prepararme un té. Y un té que implica una conversa. Ella hoy es parte del Ministerio de Danza y creo que es una de las pocas personas que se puede jactar de poder llevar a cabo un ministerio junto a su hija. Hoy en Sin Dios no hay ley me complace y me pone muy, muy contento en presentar a nuestra querida Lucy Méndez. Lucy, por favor, si puedes ahí activar la cámara, sacarle el mute. Gusto en saludarte. Yo estoy muy contento de poder recibirte acá. Eres una de nuestras primeras invitadas. Entonces, para que nos vayamos ambientando, entendiendo que igual pueden haber hermanos que no te conocen, la primera sesión del programa consiste en preguntas cortas. Son respuestas muy escuetas. La idea no es que haya sea tanto, pero para irnos conociendo un poco más. Entonces, lo primero de todo, Lucy, ¿cuál es tu nombre completo? Porque todos te conocemos por Lucy. Sí. Bueno, mi nombre es Lucía Marisol Méndez Parra. Méndez Parra. Mira tú. Esto me lo manda la producción, pero tengo que preguntarlo. ¿Cuál es su edad? Ay, les dije que nada. No, 53. Muy bien, a mucha honra. Sí. Eso. ¿Cuál es su profesión u oficio? Mira, la verdad es que yo estudié secretariado, ¿ya? Pero en realidad casi nunca lo ejercí, porque uno de mis primeros trabajos fue como vendedora. Y después ya opté o sea, en realidad no, oré al Señor y le pedí un trabajo, la verdad, para tener para tener tiempo, para poder ir a la iglesia, porque la verdad que lo que es la parte de venta es como... te demanda mucho tiempo. Entonces oré al Señor en esos tiempos y le pedí un trabajo y la verdad que ahí el Señor me bendijo con un trabajo que es es conocido, el Instituto de la Ceguera, que a través de una hermana de la iglesia llegué ahí a ese lugar. Y bueno, llegué primero como administrativa, la verdad. Y no sé si me escuchas bien. ¿Ahí? Sí, súper bien, no hay problema. Sí, ya. Llegué como secretaria ahí, pero después ya mi jefa me dijo si acaso quería aprender la parte de contactología, lo que es lente de contacto, y sí me gustó, empecé a hacer las clases en los lentes de contacto, y la verdad que ahí comencé y estuve con ella 15 años. Y la verdad que fue una bendición porque también tenía el horario, trabajaba de lunes a viernes, entonces era bueno para poder servir al Señor también. Así que una pregunta entre medio de esto. ¿Sí? Me dice que estudió secretariado, buscaba una mejor oportunidad y por ende oró a Dios. Pero esa oración iba un poco a lo que Dios quisiera o también en el entendido hacer algo a lo cual yo me preparé. No, la verdad a lo que Dios quisiera, más que nada oré para poder servir al Señor. O sea, esa fue mi oración, netamente de tener un buen horario, que fuera de lunes a viernes y que fuera dentro, ojalá, cerca de la iglesia. Y en ese tiempo la iglesia estaba en Macul y el trabajo que el Señor me dio fue en Ñuñoa.
Que ok. fue, sí, Okay. así que todo se dio. Pero no oré en este caso que fuera por secretaria, no, sino que fuera un trabajo donde yo tuviera el tiempo para servir al Señor. Complementar de todo. Sí. ¿Esbozó algo? Usted viene de la iglesia de Macul, ¿no? Sí, bueno, ahí conocí al Yo- Señor. Sí, yo también. Bien. Avancemos. Bueno, Estado civil. casada, sí. ¿Hace cuántos casada. años casada? 25 años. Bodas de plata. Bodas de Exacto. plata. Bodas de plata. Muchas felicidades. Pocos pueden Bueno. llegar a eso. Sí, bueno, sí. Vámonos. Metámonos de lleno a lo que son tus gustos, son tus preferencias. Bueno. Comida favorita. ¿Cómo conquista a Lucy en el paladar? Dulce. Ah, Helado, torta, chocolate. Yo soy de dulce. no, pero algo puntual. O sea, si yo quisiera preparar un almuerzo, que ya sé que tengo que tener helado, ¿con qué puedo sorprender a Lucidamente? ¿Con qué le voy a dar ahí al callo? La verdad que, mira, no soy regodiona. No. Ah, de para todo. nada, de todo. Pero sí me gusta mucho el pescado. Eso te podría decir. Bien, Sí. me parece. Marisco, me gusta. Lucy, querida, ¿algún hobby que tú tengas fuera de lo que es lo Eh, laboral, ¿cierto? ¿Algún El pasatiempo? hobby así, la verdad que no. Ahora no tengo tiempo, pero sí me gusta algo. Me gusta mucho bailar. ¿Sí? Sí. ¿Algún tipo de baile puntual por ahí? De todo. Bueno, el que más me gusta en realidad y aprendí de pequeña con mi papá fue rock and roll de los años 60. No Me te gusta puedo mucho esa creer. época. Sí, Elvis Presley, ahí. O sea, rock and roll en general, sí. Me declaro sorprendido. Mira tú. Sí. Mira tú. ¿Algún deporte preferido que tú tengas? Deporte. Aunque esbozaste el tema del baile, pero Sí. algo para mover el esqueleto en el plano deportivo. O sea, te insisto, o sea, me gusta mucho, si yo hiciera en este momento deporte, me iría netamente por zumba, hacer ese tipo de deporte, todo con música. Lo Eso que me sea, gusta. pero que haya música de por medio. Mira tú. Exacto, sí. Y Lucy, bueno, para empezar a dar cierre a lo que es este primer bloque de preguntas cortas, cuéntanos un poco, de manera muy escueta, ¿a qué edad conociste al Señor? La verdad que al Señor lo conocí a los 18 años. Querida. Sí, pero me decidí servir al Señor en realidad a los 19. Estuve todo un año ahí como, no en la duda, porque yo tuve claro cómo Dios se reveló a mi vida, pero como me gustaba tanto bailar y me gustaba tanto ir a la fiesta. Pero Ese sabes gusto. que te voy a contar una diferencia. La verdad que iba a la fiesta, pero no tomaba ni fumaba, todo lo contrario, me iba a tomar agua. Era bailar, ir a tomar agua. Era como era como mi escape, de verdad. El Ese objetivo como era mover el esqueleto. era moverse, sí. Oye, pero ¿cómo es esa? Pero que puedo entenderla, te puedo imaginar una joven alegre, Sí. que le gusta tener ese espacio, divertirse, pasarlo bien, pero ¿cómo tú eso lo complementas con el Señor? Es que eso fue lo que me sorprendió del Señor, porque cuando me invitaron a la iglesia, la primera vez, fue muy especial para mí porque vi ahí una obra de teatro que nunca pensé, porque, bueno, te cuento otra cosa, yo la verdad que siempre participé en la iglesia católica. Me gustaba mucho la parte social, estaba con los niños, tenía un grupo, de hecho participaba en estas colonias urbanas, que primero fui como niña participante y después ya fui la tía. Ya. Y en ese tiempo, ya yo te hablo de los 15 años, que era tía de un grupo de chiquititos, una noche en especial me fui sola al patio del lugar donde estábamos muy grande, mirando las estrellas y ahí sentí por primera vez una necesidad de algo. Quizá en ese momento pensé que era un pololo, quizá algo que llenara mi corazón. Como te digo, pensé que en ese momento era porque no estaba pololeando, nada en eso, pero pensé que podía hacer esa parte. Pero la verdad que era como algo más profundo, y quedé en eso de mirar al cielo y preguntarle a Dios qué podía hacer esto que yo estaba sintiendo, y ahí quedó, porque ahí no pasó nada, ¿ya? Después de 3 años, cuando ya después salí del liceo, qué sé yo, estudié y empecé a trabajar,
conocí a un chico que me compartió. Pero fue como eso. Ya como a los 18 años me compartieron, fui a este lugar que me invitaron y vi obras de teatro, vi unas niñas que danzaban, entonces eso me sorprendió, de que como el arte también podía complementarse con Dios. Claro. Entonces eso me sorprendió. Hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Sin embargo, lo que vieron recientemente no es más que un extracto de lo que fue esta conversación para ver todo lo que son detalles, pormenores, anécdotas. Se les va a hacer llegar un link vía YouTube para que ustedes sigan disfrutando de esta conversación, pero que por sobre todas las cosas, que para todos ustedes sea de mucha, mucha bendición. Así que sin más, los dejamos invitados para un próximo capítulo. Chao, chao. Firme la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya.